Buen día. En esta oportunidad dejaré claras las posturas teóricas de Emil Durkheim y Karl Marx respecto al concepto de división del trabajo. Me enfocaré en dejar por sentadas las presuposiciones teóricas y la concepción que los autores tienen, para finalmente dar peso a mis posturas basándome en ejemplos de la realidad que potencian el bagaje teórico del tema en cuestión, teniendo en cuenta que sus ideas siguen siendo relevantes para comprender las dinámicas laborales y sociales en la actualidad. Ambos autores exponen sus ideas basándose en la necesidad de comprender las sociedades modernas y el funcionamiento del sistema que las conforma, cómo están organizadas y cómo ello influye en el comportamiento de los individuos, grupos y comunidades, ofreciendo perspectivas importantes sobre la división del trabajo, desde una mirada positiva en el caso de Durkheim hasta una visión más crítica en el caso de Marx. Abro con Emil Durkheim, quien destaca la importancia de la solidaridad social en el marco de la visión del trabajo. No solo se trata de asumir roles y tareas, sino que también genera una forma específica de solidaridad entre los individuos, llegando a identificar dos tipos de solidaridad: la mecánica, que se basa en la homogeneidad entre los individuos en sociedades dinámicas, que surge de la interdependencia y la complementariedad de roles en sociedades modernas más complejas, continuando con Karl Marx, quien tiene una perspectiva sobre que la división del trabajo alienaba a los trabajadores, ya que los despoja de la creatividad y autonomía, convirtiéndolo en engranajes de la maquinaria productiva de los distintos medios de producción que conforman la estructura social, lo cual normalmente se manifestaba en la falta de motivación laboral, pocas expectativas de desarrollo laboral y precariedad laboral. El teórico contemporáneo Durkheim, 1893, concibe la división del trabajo como un hecho social material, puesto que constituía la principal pauta de interacción en el mundo social. Pereira Jardín, 2008. La división del trabajo significa la generación de redes de interacción entre distintas formas de quehacer que son llevadas a cabo por individuos y inmersos en el orden social, buscando generar acciones significativas para el cambio y la transformación de las sociedades dinámicas. Según Miss Institute 2018, Marx, por su parte, afirmaba que la división del trabajo está mal y afecta al mundo. Contradice la esencia real del hombre, llevándolo a enfrentarse consigo mismo y sus iguales, creando diferencias de clase y desmeritando el sentimiento de unidad a existir entre individuos, grupos y comunidades. El teórico era conciso cuando se refería a que la formación de propiedades privadas llevaba a la creación de clases distintas, dadas también por la división del trabajo, jerarquizando a sujetos, acciones y transformaciones que cada uno tiene, dando entonces paso a la casi que calificación de la interacción física y moral que cada individuo en las sociedades. Las concepciones de los teóricos contenían gran valor por su significancia para comprender el comportamiento social y su influencia en el desarrollo social y personal de cada individuo inmerso en los contextos. Durkheim concibía la división del trabajo como un factor positivo para la sociedad, ya que emanaba la solidaridad y la cohesión social, lo que fortalecía los lazos sociales. No obstante, Marx afirmaba no estar de acuerdo con las concepciones de Durkheim, ya que su concepción inicial sobre la división del trabajo era de carácter crítico, sosteniendo que ésta alienaba a los trabajadores, ya que los convertía en simples piezas de un sistema productivo controlado
por la alta jerarquía en la pirámide de estratificación social, llegando a creer que esto generaba desigualdad y conflictos sociales, debido a que los trabajadores perdían la capacidad de independencia y se volvían dependientes a una labor que los exprimía y condenaba a una rutina casi que eterna para muchos, fortaleciendo así la diferenciación social que se manifiesta a través de la especialización de roles y tareas que lleva una mayor complejidad y diversidad de la estructura social. Por ejemplo, en sociedades altamente diferenciadas es común encontrar una alta gama de ocupaciones y profesiones especializadas, cada una con sus propias habilidades, conocimientos y responsabilidades específicas, llevándose a observar también la estratificación social, donde diferentes grupos ocupan diferentes posiciones distintas en términos de poder, riqueza y prestigio. Los autores, aun en la autoridad, siguen siendo objeto de debate en el campo de la sociología para comprender las dinámicas sociales y laborales, por lo que es llamativo hacer siempre distinciones y semejanzas entre las características que ambas concepciones tienen, empezando por una muy común semejanza entre estos, con base en la especialización de la división del trabajo, la cual deja ver que ambos reconocen la importancia en la sociedad moderna. Durkheim, al igual que Marx, interpretan la división del trabajo como una característica fundamental de la sociedad globalizada y capitalista, que llegan a tener un impacto positivo en la estructuración social. Contrario a lo anterior, entre los autores existe una gran diferencia que radica en la valoración que cada uno hace de la división del trabajo. Durkheim, llegando a verla como un factor positivo que fomenta la cohesión social y la interdependencia. Marx la percibe como un mecanismo que aliena a los trabajadores, dando como resultado desigualdades y conflictos de clases sociales. También Durkheim enfoca su teoría en la cohesión social y el fortalecimiento de los lazos entre individuos a través de quehacer laboral, mientras que Marx hace énfasis en las relaciones de poder y explotación que surgen de la división del trabajo en el contexto globalizado. Al considerar las posturas de Marx y Durkheim sobre la división del trabajo a través del prisma teórico de Jeffrey Alexander, se puede analizar con mayor profundidad las interacciones entre acción social, estructuras sociales y procesos sociales que influyen en la comprensión de este fenómeno. Los pensamientos de estos autores llevan a suposiciones teóricas de Jeffrey Alexander identificadas a través de su enfoque en la teoría sociológica y la estructuración social. La cultura y los símbolos son importantes en la configuración de las estructuras sociales. Causalmente, el empirismo es vivo recuerdo de lo que se hace o no se hace. Por tanto, se tienen ejemplos reales sobre la configuración de las perspectivas de Marx. Estos ejemplos ilustran cómo las teorías de Marx y Durkheim sobre la división del trabajo se manifiestan en contextos reales a nivel local e internacional, así como en situaciones cotidianas donde se puede observar las dinámicas sociales que ellos descubrieron, encontrando entonces, primero, la industria textil de Bangladesh. En esta industria se observa una clara división del trabajo, donde los trabajadores se encuentran en condiciones laborales precarias, enfrentando largas jornadas laborales, bajo salario y poca autonomía en sus autoridades. La industria tecnológica, donde se observa una clara división tecnológica entre los trabajadores que diseñan y desarrollan productos y los que ensamblan y los dichos productos.